Muy buenos días, que Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo. Estamos aquí reunidos con la finalidad de compartir un mensaje dominical que hemos titulado Su Palabra. Este mensaje está fundamentado en lo que dice la Escritura, específicamente en el libro de Hebreos. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. En la versión Reina Valera dice viva y eficaz, pero en la nueva traducción viviente dice viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El título del mensaje es Su Palabra, porque verdaderamente es su palabra, es la palabra de Dios. Desde muchos púlpitos uno escucha como la gente dice: tengo una revelación, tengo una palabra. Tú necesitas una palabra. Como que es que aquel que está predicando se hizo el autor del mensaje que está dando. Y la verdad que todo viene de Dios. Si a Dios tenemos que darle toda la gloria, entonces debemos entender que siempre es su palabra. Que el Señor nos dé a algunas personas en particular, nos conceda el don de entender, de comprender y de explicar la palabra, no implica que es nuestra revelación, ni que es algo particular, ni que yo soy especial por eso, sino que simplemente hay que predicar su palabra. De hecho, uno escucha cuando la gente le dice a otro: te tengo una palabra, o fui y me dieron una palabra, como si esa palabra está en un contexto completamente diferente a lo que es la palabra de Dios, y creamos esa confusión. Hemos vuelto la gente tan dependiente no de su palabra, sino de la palabra de los hombres, que de hecho hay púlpitos desde los cuales se predica, y los pastores o algunos ministros dicen tener un don de ciencia y de sabiduría, y entonces le dicen a la gente en particular: te tengo una palabra. Y entonces en ese te tengo una palabra transcurre una predicación donde, entre comillas, hay una supuesta administración, y el pastor se pasea por la vida de varios asistentes diciéndole: así te dice Dios, así te dice Dios, así te dice Dios, así te dice Dios. Y entonces se crea una dependencia no de su palabra, de la palabra de Dios, sino lo que diga ese ministro en un momento específico. Y hay gente que incluso se frustra porque dice: yo tengo 5 o 6 años viviendo a esta iglesia y nunca me han dado una palabra. Como si es que Dios nos cita una convocatoria con un adivino que está, y el Espíritu Santo está obligado a decirnos en particular algo de nuestra vida. Si así fuera, entonces pierde efecto el concepto de fe, que dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque es como que yo consultara un adivino o un hechicero y yo fuera a la iglesia con la única finalidad de que me adivinen el futuro o me diga más o menos si voy bien o no voy bien. Si ciertamente lo que esperamos ya lo sabemos, entonces ya no es fe, porque ya yo no tengo la certeza en el poder, en la providencia divina, sino en lo que me va a decir el ministro de turno que vaya a la iglesia, donde me dan una palabra. De hecho, he conocido gente que sale de esos servicios completamente frustrados, bien sea porque le dijeron, porque lo que le dijeron no cubre sus expectativas, o porque no le dijeron nada. O hay gente que posteriormente, después de cierta fecha de haber recibido la palabra, si la palabra no se cumple, entonces se encuentran con una frustración y empiezan a buscar una culpa dentro de ellos mismos, o simplemente dejan de confiar en Dios porque la palabra no se cumple. Pero lo que verdaderamente tenemos que predicar es su palabra, porque su palabra está todo. Ayer yo estaba viendo una iglesia muy famosa en los Estados Unidos, donde el pastor tiene el pelo largo, rubio, se pone una blusa de mujer, un pantalón de hombre y unos tacones de mujer. Y la iglesia estaba llena. Y la gente decía que estaban llenos, embriagados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente desconoce su palabra, y porque esos que predican no están predicando su palabra. Porque si ellos estuvieran predicando su palabra, saben que en Corintios
el apóstol Pablo hace una crítica por revelación del Espíritu Santo de que los afeminados, que los que se echan con varones, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si usted desconoce su palabra o se salta aspectos de su palabra que lo confronta, usted puede hacer cualquier locura. Y el hecho de que uno reciba noticias tan terribles, de tantas manipulaciones y cosas extrañas que pasan dentro de la iglesia, es porque la gente desconoce su palabra o porque nosotros, los ministros, estamos enseñando cualquier otra cosa que no es su palabra. Hacía referencia al principio, en la charla previa, de que Corintios, el apóstol Pablo llama a la gente a que apoyen a aquellos que predican, que están predicando, unos hermanos que predican el evangelio en su casa. Vemos al apóstol Pablo en otra historia que está predicando en la casa de un hermano y otro se queda dormido y se cae y el apóstol Pablo lo resucita. Pero en principio, el modelo original era predicar la palabra en las casas de la gente. Y está escrito que el Señor escogió no salvar al hombre por la sabiduría del hombre, sino por la locura de la predicación. Entonces la palabra, su palabra, debe tener un rol protagónico en todos los escenarios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, con el paso del tiempo, hemos querido complementar su palabra con toda una serie de estrategias humanas que al final convierten la iglesia primeramente en un lugar de entretenimiento y no en el lugar donde la palabra, su palabra, es la protagonista. Usted ve que hay gente que le dice a uno, ay no, pastor, yo voy a esa iglesia porque ahí sí me gusta como la gente canta, cuando apagan las luces. Ay, yo me acuerdo, yo me pongo a llorar y aquella adoración es tan hermosa y tal. Pero ¿te acuerdas de algún mensaje? No, yo me acuerdo de la oración, qué bonito, van a ver porque cantan. O yo voy a esa iglesia porque a mí me gusta, porque ahí hay como 30 niñas que danzan y ellas se mueven y van y vienen, o porque ahí presentan un teatro, o porque ahí hay una actividad, porque ahí vamos para allá, ahí vamos para acá, porque ahí hacen un congreso. O uno va a una iglesia donde entonces hay cualquier cantidad de actividades, pero la prédica de la palabra se resume a 25 minutos, o escuchan prédicas que tienen hora y media y están llenas de anécdotas que no tienen que ver con su palabra. Y entonces, tal vez desde ese punto de vista, esto ha creado que ese montón de estrategias que vienen diseñadas para tratar de atraer a la gente, se conviertan en lo principal y la palabra en lo accesorio. Pero está invertido el modelo. Y aunque a usted le parezca que yo soy como muy simplista, verdaderamente la Biblia dice que es la locura de la predicación lo que salva la vida de la gente. Cuando nosotros estamos pasando un momento de dificultad, porque no tenemos algo, ¿de qué nos acordamos? De que la palabra dice de que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, de que Dios es proveedor, de que Dios es nuestra roca, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Yo lo he visto, o yo particularmente no he visto a alguien que esté pasando un momento tan complejo y en ese momento, ay, yo me acuerdo de lo que cantaron. No, usted se acuerda de la palabra. Es la palabra la que viene a su vida, la que viene y lo edifica, la que viene y lo cambia, la que viene y lo transforma. Lo que sostuvo o lo que hace que nosotros hoy, en el año 2025, estemos predicando su palabra es porque alguien entró en las casas de la gente. Es más, es porque la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne y manifestó la gloria de alguien que camina en la palabra, que es Cristo. Y Cristo le predicó a sus discípulos y predicó durante 3 años en las casas sin utilizar otra estrategia que no fuera la palabra. Pero nosotros hemos llenado la iglesia y los púlpitos de cualquier cantidad de formas y de modelos que al final le han quitado a la palabra el rol protagónico. Y por eso es que hay gente que no le interesa venir a la iglesia.
Por eso es que hay gente que no lee la palabra, porque hay gente que le gusta el entretenimiento. Yo voy, el show, la canción, la música, las danzarinas y todo eso, y me voy, pero al final eso no nos llena en nada. Porque donde dice la palabra que eso es lo que nos cambia, que eso es lo que nos transforma. Si la palabra es Cristo, Cristo es la palabra. Pero nosotros estamos tan acostumbrados, yo creo que latinizado o hemos hecho un Dios y una iglesia a nuestra medida. No, a nosotros no nos basta nada más con que alguien vaya y nos dé un mensaje. Nosotros necesitamos una danza y necesitamos una música y que cuando la gente llegue, bajemos las luces y formamos eso. ¿Y dónde está que la palabra dice que el mismo Espíritu Santo añadirá a aquellos que han de ser salvos? ¿Será que nos atrevemos nosotros a simplemente predicar la palabra y dejar que llegue la gente verdaderamente a ser edificada por Dios, por el Espíritu Santo? ¿Cuántas iglesias están llenas? Son una multitud de gente, pero que su vida es un caos, un verdadero desastre. Tienen 10, 12, 15 años en el Evangelio, por amor a Cristo. Yo tengo 16 años predicando el Evangelio junto a mi esposa y he visto gente que ha llegado a nuestras vidas por la misericordia del Señor con 20 años y todavía no saben si ellos son salvos. Y no es nada, no es que son cualquiera, es que son servidores, entre comillas, de una iglesia. No, yo tengo 25 años, yo no sé. ¿Tú eres salva? No sé. Porque lamentablemente la gente no entiende o no le han predicado su palabra. Es su palabra lo que nos ayuda, es su palabra lo que nos cambia, porque dice que esa palabra es viva. ¿Por qué viva? Porque es la vida de Dios, porque es la vida de Cristo, porque es Cristo, por eso es que es viva, porque Cristo resucitó y la palabra lo es todo. La palabra lo es todo, la palabra cambia. La palabra dice ahí que es cortante, más cortante que cualquier espada de 2 filos, porque la palabra separa una cosa de la otra. De la misma manera que Jesucristo se paró delante de nosotros y dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Ahora, en este tiempo, decir eso es exageradamente radical. Decir que las iglesias donde los homosexuales se sienten llenos del Espíritu Santo, eso es diabólico. Eso no es, porque eso no está conforme a la palabra. Hay que enseñarle a la gente que lo que no está en la palabra no es de la palabra, no es de Cristo, no es de Dios. El desconocimiento de la palabra de mucha gente nos lleva a decir: no, pero es que hay brujería buena y hay brujería mala. Pero es que si Levíticos dice que no consultemos a hechiceros ni adivinos, entonces hay gente que dice: yo creo en Dios, ay, pero yo me fumo mi tabaquito de vez en cuando. Entonces tú no conoces la palabra. Si conocieras la palabra, no dijeras semejante tontería. Pero nosotros tenemos que concentrarnos, enfocarnos en enseñar la palabra. Porque todo este montón de shows, de centros de entretenimiento en que se han convertido la iglesia, ahorita no vemos los resultados. Pero cuando toque el destino final de cada quien y haya gente que simplemente se ha estado recreando, pero que verdaderamente no han nacido de nuevo, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar? Porque la semilla, que la Biblia dice que la palabra es luz. Entonces quien no conoce la palabra está en tinieblas. La Biblia dice que la palabra es la verdad. Entonces quien no camina en su palabra está caminando en una mentira. La Biblia dice que la palabra es la semilla. Y entonces el que no conoce la palabra, ¿cómo tiene la semilla de Dios dentro de sí mismo? La Biblia dice que la palabra es poder, que cambia, que transforma. Entonces si usted no conoce la palabra, usted no está siendo cambiado, usted no está siendo transformado. Hay gente que simplemente ha escuchado un mensaje y han hecho la palabra carne en su vida. Y caminan todos los días manifestando esa gloria, porque no hay otra forma que manifestar la gloria y que manifestar a Cristo, que entendiendo que Él ha venido adentro de nosotros a cambiarnos, a transformarnos. Hay gente que quiere cambiarle la vida a los demás,
no con el conocimiento de la palabra, sino con la imposición de un montón de métodos humanos donde parece que usted entra por esa puerta siendo alguien, entonces vístete así, quítate así, anda a pasar, visita tantas veces la iglesia, y son un montón de métodos humanos que entonces pareciera que todos los cristianos salimos por una máquina en serie, caminamos igual, hablamos igual, decimos lo mismo, pero verdaderamente lo que hay es un montón de apariencias, pero no hay una esencia profunda. Hay gente que sabe cualquier cantidad de versículos, pero que no vive uno. Y la palabra se hizo carne, es decir, que la palabra tiene que hacerse carne en nuestra vida. Nosotros, los ministros, los que predicamos la palabra, no somos los que vamos a transformar su vida. Es la palabra la que va haciendo mella en usted. Es esa semilla que va creciendo y va haciendo que Cristo sea formado en usted. Pero muchos de nosotros, los ministros, hemos creído que nosotros con nuestros métodos humanos somos los que vamos a transformar la vida de la gente. Entonces a un curso, a gesto, fase 1, fase 2, fase élite 1, élite 2, élite 4, unción 1, unción 2, unción de los cielos, unción del reino. Y ponemos a la gente en un método de locura humano que al final no cambia. Porque es el Espíritu de Dios el que entra a nosotros con la semilla de su palabra y comienza a hacer los ajustes y las transformaciones en cada uno de nosotros. Porque yo no te conozco a ti, yo no sé cómo eres tú. Que tú vengas todos los domingos a la iglesia es una cosa, pero quien verdaderamente te conoce, ¿quién es? El Espíritu de Dios que está dentro de ti. Entonces el Espíritu de Dios que está dentro de ti, que te acompaña todos los días a tu vida, Él, alimentado por tu disposición, va a comenzar a hacer los ajustes y las transformaciones legítimas y necesarias dentro de ti. Entonces cuando la palabra cae y es regada con más palabra dentro de ti, se renueva el espíritu de nuestra mente. Pablo dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que pasa es que uno le dice a la gente, la palabra va a entrar en tu corazón y la gente cree que eso es una cuestión poética. Pero el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y lo que renueva el espíritu de nuestra mente es la palabra, nuestros pensamientos, nuestros patrones, nuestras conductas, nuestra forma de ser. Mas, sin embargo, hay gente que usa la palabra para manipular la vida de la gente y para arrebatarle el sentido común. No, usted agarra y usted se mete en esa empresa por fe y usted le da porque Dios lo va a rescatar. Y la gente vive tirándose de barranco en barranco. Como si la palabra viene a romper la estructura de lo lógico, la estructura de la capacitación, la estructura del sentido común. No venga y entréguese porque yo la voy a purificar desde dentro. La gente va y se tira por esos barrancos. Vaya, invierta, sáquese todo lo que usted tiene en los bolsillos. Porque cuando usted ponga su ofrenda, eso usted de una vez, eso es que usted, no importa si usted no estudió, no importa si usted no sabe de negocios, no importa si usted no tiene medio, Dios la va a poner de cabeza y no de cola, y termina siendo menos que la cola. Porque la palabra no viene a robarle ni a destruir nuestro sentido común. La palabra viene a renovar el espíritu de nuestra mente. Y en la medida que esa palabra nos alimenta nuestro sentido común, se va estableciendo lo que dice la palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce su palabra, entonces usted tiene un abanico mayor de opciones conforme a lo que dice el Señor para la toma de sus decisiones. Porque si la palabra dice que ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, y usted lo leyó en la mañana, como en la tarde usted suelta una harta de maldiciones por la boca, usted se aguanta. Usted dice, no, ya yo conozco lo que la palabra dice. Porque dice la Biblia que sin ley no hay transgresión. Es decir, que alguien que no conoce la ley hace cualquier tontería porque no sabe que es un pecado, no sabe que es una transgresión. Pero después que usted conoce su palabra, entonces usted comienza a moldear su conducta. No es que usted va a volverse perfecto. No es que se vuelva perfecto, porque esa es otra cosa.
que hay una profunda confusión de términos. No, porque usted tiene que ser santo. Entonces santo es como que perfecto, como que infalible, como aquel que no comete un pecado, aquel que usa una falda larga, aquel que no dice nada. No, es mentira. Nosotros somos imperfectos. Es por la gracia de Dios que fuimos santos, que fuimos apartados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Esa es la santidad que más allá de nuestras imperfecciones, el Señor, por haber creído que nos transformó. Pero el conocer su palabra no nos hace perfectos, nos ayuda. Por eso dice, sus mandamientos no son gravosos, nos ayudan a llevar una vida donde nosotros evitamos las nefastas consecuencias de caminar en contra de su palabra. Porque su palabra es un riel, es un camino para que nosotros, en medio de lo que está escrito para nuestra vida y lo que vamos a caminar todos los días, tropecemos menos. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él andaba en el día, porque Él andaba iluminado por la gloria de la palabra. Nosotros mire, a pesar de que a usted le parezca que algo no va a salir bien, si usted camina en la palabra de Dios, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque usted conoce entonces en ese momento usted se alimenta. Porque usted dice, no importa que yo no agarre esta plata, no importa que yo no responda con la misma moneda, no importa que me vaya a hacer llorar, no importa que todo el mundo haga algo diferente, yo voy a hacer lo que me enseñó su palabra. Porque si yo camino conforme a su palabra, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pues el apóstol Juan escribió que aquellos que me aman son los que guardan mis mandamientos. Entonces, si yo guardo su mandamiento, yo le estoy demostrando a Dios que yo lo amo, y la palabra también dice que Él ama a los que le aman. Entonces yo no puedo aparecer aquí con unos tacones, las uñas y los pies pintados, una falda de mujer, un pantalón de hombre y decir que yo amo a Dios. Yo estoy loco, tengo un problema de incoherencia profunda mental. Entonces, aquel que no conoce su palabra está predicando de esa manera, y hay otro poco de tontos, de gente que lamentablemente también desconoce su palabra, que están ahí, estamos embregados por el Espíritu Santo. Mentira. Porque amar a Dios es guardar sus mandamientos, y Él ama a los que le aman y viene y se manifiesta en ellos. Pero para amar a Dios, yo necesito conocer su palabra, conocerla, sumergirme en ella. Yo no puedo suplantarla. No es que sea malo ofrendar, pero yo no puedo decir que no importa. O sea, pareciera que a veces le damos más importancia a otras cosas que su palabra. Porque en aquellas iglesias donde se habla más tanto, pero tanto del dinero, más del dinero que otra cosa, pareciera que a usted le basta con poner una plata. O sea, Dios está recabando, a Dios no le alcanza el dinero, entonces cuando usted ponga una ofrenda, Dios va a hacer lo que usted quiera. Dios no es mesonero de nadie. Dios no nos sirve a nosotros tenemos que servirle a Él. No, traiga un pacto, traiga una ofrenda, traiga un diezmo, que usted no trae un diezmo. Usted, la palabra dice que usted está robando a Dios. Maldito soy porque me robaste con maldición. Entonces un montón de cosas. Y usted le entra, yo tengo como $5 por ahí guardados. No, mejor Señor, es que el Señor me está viendo la cartera y yo voy a hacer. Vamos a llamar un pacto de tantos miles de dólares, de tantos cientos de dólares. Y entonces usted está ahí porque usted no le alcanza ni para pagar el pasaje de mañana. Y entonces, como usted no se participó en el pacto, usted se ha frustrado a su casa. ¿Dónde dice eso? Si la palabra dice que Dios ama al dador alegre. ¿Y cuando usted da alegremente? Cuando usted puede dar. Cuando usted dice, bueno, yo lo que tengo es esto, y yo lo voy a poner aquí, no me voy para mi casa, pero yo sé que no voy a sacrificar nada de lo que tengo aquí. Y usted, escúchale, solté eso. Y tranquilo, pues, tranquilo, bello, hermoso. No, pero agarran la palabra, y como hay gente que desconoce la palabra, manipulan a la gente. Pero no es que sea malo ofrendar, no es malo, ofrende, pero ofrende en su sitio. Puede, cada uno de como propuso en su corazón, dice la palabra. Pero eso no es lo principal. ¿Es malo la adoración? No es mala, pero no le dé la adoración
oración una preeminencia superior a la palabra. ¿Es malo un congreso para juntar gente, para predicar la palabra? No es malo. Pero no haga un congreso que usted le va a sacar los ojos a la gente, le va a pedir un poco de plata, va a hacer que la gente viaje larga distancia por escuchar la palabra, si usted sabe que lo va a cargar, no ponga cargas adicionales a las de Cristo, que es un yugo ligero. ¿Son malos las danzarinas? No, no son malas. Pero solo puede tener una preeminencia sobre la palabra. Que usted ponga alguno que prepare un escenario cómodo, un aire acondicionado, un televisor, un equipo, para que la gente vaya, está bien. Pero nada puede ser más importante que enseñarle a la gente la palabra de Dios. La iglesia no es un centro de entretenimiento, es un lugar para compartir la palabra que cambia, que es viva, que es poderosa, que es constante, que fortalece. Fíjese usted que aquí dice es viva y poderosa, es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque cuando usted se va a Isaías 55:10, el Señor dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano, producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce frutos y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares a donde yo la envíe. ¿A dónde Dios envía su palabra? A nuestros corazones, a nuestra mente. Y la envía, y es igual que la lluvia, es una semilla que viene a producir un fruto, un cambio, una transformación en nuestra vida. Nuestros corazones son el terreno a donde Dios envía su semilla. Pero uno tiene que entender eso. Uno tiene que entender que Dios conoce la línea de cada uno de nuestros días, porque nuestros días están escritos. Y es la palabra la que nos ayuda, la que nos sostiene y la que nos va a guiar en la suma de las decisiones de cada jornada. ¿O a usted no le ha pasado que usted viene a la iglesia y escucha un mensaje y al día siguiente se le presenta una situación o el mismo día en la tarde y usted dice, wow, esto fue lo que dijo el pastor esta mañana, y usted toma una decisión en función de eso? Porque el Señor alimenta a su pueblo conforme a las necesidades. Él sabe de lo que el pueblo va a vivir. Si yo entiendo eso, a mí no me interesa si la gente va o no va a la iglesia. Yo voy a la iglesia por la palabra. Yo voy a la iglesia porque yo sé que ahí Dios tiene una palabra para mí. Si usted viene cada domingo a escuchar la palabra, porque entiende el poder, la autoridad, el cambio y todo lo que eso traspasó vida, entonces usted viene. Entonces usted no está poniendo una excusa, que yo tengo esto, que yo tengo el otro, que aquello. No, usted hace un esfuerzo y por lo menos trata de estar en la mayor oportunidad de veces para escuchar un mensaje. Porque Dios le puso a usted a un pastor, Dios le puso a usted donde quiera que vaya usted a un ministro. Y a ese ministro, Dios de alguna manera le hace llegar un mensaje para que ese mensaje se lo dé a usted, porque usted es el destinatario final de este mensaje. Todos los que vean este mensaje por YouTube, presencial, a todos ellos estaba destinado este mensaje. Porque Dios sabía y dijo, él sabía. Pero nosotros a veces como que creemos que la vida ha sido un azar. Bueno, quiere decir el pastor, no, a lo mejor no va a decir nada interesante, yo me quedo en mi casa. No, porque es que no, yo tengo muchas ocupaciones, yo no me provoca. O bueno, puede ser que calza, que no, porque es que allá no hay danzarinas. Allá la gente no tiene, allá la gente no se cae, allá no nos piden plata, allá yo siento que tienen que quitarme la plata, que tienen que extorsionarme, a mí no me piden una ofrenda, una cosa. O sea, manipúlenme. Ay, no hay actividades. No sé, nos llaman a algunos congregacionales, nos llaman a visitas. O sea, Señor, usted tiene algo. Usted es ese lugar al cual el Señor está enviando su palabra. Aquí, allá, más allá. Es su corazón. Para que su corazón reciba esa semilla
y su corazón comience a dar frutos y comience usted a manifestar la gloria de aquel que camina en la palabra. La gloria no es eso que dice, yo una gloria pesada y la gente empieza a caer al piso, una tembladera, una cosa. No, la gloria es la manifestación del poder de Dios a través de la vida de alguien que manifiesta su palabra. Cuando usted le pone la mano a un enfermo y usted ora por él, usted está manifestando la gloria de Dios. Cuando usted ve a su vecina que tiene una necesidad y usted la llama por el patio, mijita, comiste, no, porque usted va a sacar también. Mira, toma, aquí tienes un platito de comida, usted está manifestando la gloria. Cuando usted ve a alguien con una necesidad y usted va y lo ayuda, lo sostiene, cuando usted le provoca, que va alguien vivo y no lo quema, sino que lo perdona, usted está manifestando la gloria. Cuando usted se acuerda allí en su cuarto de que no le alcanza lo que tiene para esa semana y usted cae de rodillas y dice, Señor, en tus manos me encomiendo, porque tú eres mi proveedor, usted está manifestando la gloria, porque hay gente que no hace eso. Hay gente que va y maquina para robar, hay gente que va y cae en una profunda depresión, hay gente que cae en una tristeza, hay gente que se suicida. Pero nosotros, como sabemos que la Biblia dice que tenemos un proveedor, que la palabra nos enseñó que tenemos que tener la certeza en que siempre llega el oportuno socorro, nosotros oramos, creemos, adoramos, Señor, voy a ayunar hoy porque tú me vas a salvar. Y eso es manifestar la gloria. Pero nosotros vivimos predicando y hay como una corriente de un montón de manifestaciones externas, de un montón de cosas que se tienen que ver, de una forma de vestir. Y no se trata de nada de eso. Es una mente renovada en su espíritu, en su esencia, por la palabra, porque la palabra nos comienza a dar fruto. ¿Y quiénes son los frutos del Espíritu Santo? Empezar a decir un poco de palabras locas, chamarata, no, nada de eso. El fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, benignidad, fe, gozo, misericordia, templanza, dominio propio. ¿Y qué es eso? Cada uno de esos conceptos son particularidades de un carácter. Es manifestar el carácter de Cristo. Es que cuando yo puedo hacer una cosa, no la hago porque va conforme a lo que dice la palabra, que eso es mansedumbre. Es que cuando yo tengo una platica, no me crea superior a los demás, porque eso es humildad. Es que cuando yo veo a alguien que tiene una necesidad, yo lo abrazo, lo ayudo, le manifiesto mi amor. Es que yo aprecio las dificultades de otro y manifiesto cómo buscar y ayudarlo. Esa es misericordia. Es que si estoy viviendo un momento complejo, difícil, yo decido creer en vez de claudicar a mi fe y estoy manifestando la fe. Es carácter, es manifestar a través del carácter la gloria de Cristo. Y eso es la palabra. Es el fruto que nos da la palabra. Que venga la palabra, alimente mi mente, alimente mi conocimiento y yo no tenga aquí un cajón vacío. Porque cuando usted tiene esa cabeza llena de palabras, usted camina conforme a la palabra. Pero si usted tiene la cabeza vacía y usted tiene 20 años en la iglesia, usted es el sujeto fijo, propio y el candidato ideal para ser manipulado, para hacer cualquier tontería, cualquier estupidez, porque se paró alguien a decir una tontería y usted también puede ser arrastrado por la apostasía, porque la apostasía, que es la desviación de la palabra, de la verdad, tiene dos caras. Una cara que es el manipulador que agarra la palabra para utilizarla para sus propios intereses, y otra cara que es la de la gente que desconoce su palabra y que hace cualquier maniobra, cura, estrategia o tontería que diga aquel que está aquí. Usted tiene que rendirme la gloria y la honra. Usted tiene que llevarle la maleta al ungido. Mis hermanos queridos, ustedes saben que recientemente se levantó un pastor allá en la costa de Colombia a decir que Dios le había revelado el fin del mundo y que tenían que darle el dinero a él. O sea, él era el único que no lo iba a matar al fin del mundo. El Señor lo iba a dejar aquí para que él fuera para su sangre.
Y entonces llegó la gente de su iglesia a darle todo el dinero al pastor. Y el pastor se fue. Pero ¿qué dice la palabra? Que nuestro Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, que nadie sabrá. Entonces, ¿cómo este sabía? ¿Y por qué? Porque él es un bandido. ¿Y cómo los otros se lo creyeron? Porque ellos desconocían su palabra. ¿Ven? Estamos enfrentando un escenario cada día más complejo. Porque es que la palabra no es para vivirla aquí adentro de la iglesia. No venimos porque también no es para nosotros, somos la comunidad cristiana, entonces nosotros no, entre nosotros vivimos, no. La palabra viene a fortalecer nuestro sentido común, nuestro conocimiento, a renovar nuestro espíritu, para que usted en medio de este mundo, donde usted está rodeado de cizaña, usted dé frutos de trigo. No podemos enseñarle a la gente la palabra. No, porque tú escuchas, nos juntamos 4 evangélicos, 4 gente que... No, porque la unción, y hay gente extraña. No, porque tú sabes que esta mañana predicó el pastor, qué unción, qué cosas, qué tal y tal. Y entonces la gente, ¿qué tecnicismo es este? Yo no lo entiendo. La unción, los cielos, los cuadrados, que dice ahorita, los cuadrasónicos de Dios y tal, la hiperdimensión del séptimo cielo, del tercero. Y la gente, y todo el mundo a nuestro lo queda loco. Pero entonces salimos el lunes a trabajar a nuestra sociedad y no actuamos conforme al carácter de Cristo. Porque la palabra viene a producir fruto de trigo en medio de la cizaña. Usted va a desaprender en la Biblia, en la palabra, para que usted siga siendo trigo donde quiera que esté. Jason, porque usted no pasa 7 días conmigo, usted va a trabajar. Usted visita 20, 30, 50 clientes que ni idea de la Biblia, que le hacen sacar la piedra y que le provoca agarrar la cruz y darle con la cruz por la cabeza, pero usted tiene la palabra. Entonces la palabra dice que debo ser humilde y sencillo, que debo ser paciente, que debo ser disciplinado, que debo ser tolerante, que debo perdonar y que debo orar cuando ya no tengo una de otra. Entonces, eso, la palabra, es para que nosotros podamos caminar en el mundo rodeados de cizaña, siendo trigo. Porque si la Biblia dice que nosotros en su tiempo fuimos rescatados de las tinieblas para ser traídos al reino de la luz admirable, aquellos que nos rodean, que no conocen la palabra, ¿dónde están? En tinieblas. Y no pueden ver la vida conforme a la ve usted, porque usted le ha resplandecido el evangelio de la luz de Cristo. Entonces usted camina, usted mete una lámpara a sus pies y una lumbrera a su camino, porque la palabra va como una linterna alumbrando su camino, porque cada decisión que usted toma en el día, rodeado de cizaña, de trigo, de tiniebla, usted la toma sabiendo que va a pisar en la roca, en el fundamento que es la palabra de Cristo. Para eso es la palabra. Y la verdadera espiritualidad suya no es, oh, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Padre. Es que yo duermo con camisa manga larga y los domingos me pongo un traje así que no combina con nada y yo que te reprendo, que impido. No es eso. Nuestra verdadera espiritualidad es manifestar el carácter de Cristo. Esa es la verdadera. Porque, ¿de qué vale que usted no ame a su prójimo y usted se ponga un traje? ¿De qué vale de que usted sea el mejor de los servidores, entre comillas, la servidora, la diaconisa, María Gisela, a quien que le abre la puerta, que canta, que hace una cosa, que hace la otra? Y en su casa, la gente no tiene ni idea. La gente nunca ha recibido de su bondad, de su amor, de su misericordia, de su mansedumbre, de su fe. ¿De qué vale? La Biblia dice que nosotros somos que el reino de los cielos es como un grano, como la levadura que se coloca en toda la masa y la leuda. ¿Por qué? Porque usted es esa levadura.
que está destinado a entrar en la masa de la sociedad, del contorno, del entorno social donde usted vive, y con su fruto imprimir el carácter de Cristo en ese escenario. Y eso solamente lo logro usted con la palabra, porque la única forma de que su carácter sea conforme y que tome decisiones lógicas es que usted conozca la palabra. Pero si no la conoce, ¿cómo la vive? Si usted no entiende el poder transformador de esa palabra, que dice la lámina anterior, dice que separa el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo que es de la carne termina en muerte, ¿verdad? Y corrupción. Y lo que es del espíritu termina en vida y vida eterna. Entonces la palabra le dice a usted, mira, para acá muerte, para acá vida. Y por eso te digo que te da el fundamento de tus decisiones. Entonces tú dices, si agarro para acá, me quemo. Si agarro para acá, tengo vida eterna. Pero bueno, yo igual te agarro para acá. Ahí tú tienes un problema. Ya ahí tú tienes un problema. Pero tienes conocimiento, porque la palabra no te dice, no, tú te puedes poner como el pastor ese, unos tacones de mujer y un pantalón de macho y tú sigues siendo del reino. No, es que la palabra no es así, no es como un pirata de carretera que tiene un pie aquí y un pie allá, no. La palabra corta y te va enseñando, mira, esto es así y esto es así. Esto es azul y esto es rojo, esto es blanco y esto es negro, porque Cristo es radical. Ahora, ¿qué pasa? Que entonces hay una gente que, como tiene unos paradigmas viejos, unos prejuicios viejos, creen que ser espiritual es vestirse, es hablar, es decir una cosa. Entonces tal vez usted me ve a mí así con esta chemisita, hablando con un vocabulario un poquitico más coloquial, o ustedes lo ven así, y dicen que usted no tiene la unción del Espíritu de Dios. Entonces, pero no es así, ¿no? Mire, hay gente que, se lo repito, en mi trabajo, que yo interactúo con tanta gente, y yo aparte, digo lo que está en el video, yo aparte de trabajo, en mi trabajo secular, yo interactúo con tanta gente, y he visto gente que camina conforme a la palabra, mucho más de aquellos que van a la iglesia. Entonces, es la palabra. Y cierro con esto. Fíjense lo que dice el Señor. Ayúdame, por favor. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. La fe es por el oír. Nosotros para todo, la Biblia dice que el justo vivirá por fe. ¿Y quién es el justo? Aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, y por creer en el Señor Jesucristo, él debe aceptar y entender que todos sus pecados y todo su pasado fue borrado y que él está conectado a la vida eterna del Padre, y el Espíritu Santo habita dentro de él y lo llena todo el tiempo, lo acompaña todo el tiempo y va con él y está aquí adentro, y que Cristo está formado dentro de él. Eso es el justo. Y dice la Biblia que el justo vive por fe. Es decir, porque el justo vive con esa convicción: a mí el Señor me salvó y yo todo lo que tengo, todo lo que soy es gracias a Él, y mi vida, mi esperanza está puesta en Él. Él es mi roca, mi castillo, mi fortaleza. Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así viva tiempos de austeridad o tiempos de abundancia, Él es mi proveedor, Él es mi sustento, Él es mi socorro. Entonces, para que la gente tenga esa fe, aquí dice que necesita escuchar ¿qué? La palabra. La palabra. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros nos ponemos a la palabra, no dice que es por adorar, no dice que es por sembrar, no dice que es por ir a 20 actividades eclesiásticas, no dice tantas cosas, no habla de congreso, dice que es por la palabra. Porque ve una madre con un hijo enfermo ahí en el hospital central, en el pedagógico, y la madre, ay, es que yo me acuerdo cómo cantaban en la iglesia con el hijo enfermo. Ay, es que yo me acuerdo de las banderillas. No. Ay, es que yo me acuerdo de tanta plata que yo puse. No. Ella se va a contar desde la palabra.
que dice, ora por los enfermos y ellos sanarán. Y por eso uno entra a esos lugares y usted dice, voy a orar. Y todo el mundo está callado. Ore. Porque la gente lo que nos importa es la palabra. Porque lo que nos edificó fue la palabra. Y cuando nosotros entendemos esto, lo que tenemos que exponernos a escuchar la palabra. Porque la palabra es Cristo. Jesucristo es la palabra, es Él en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, en la medida en que yo escucho su palabra, en esa medida se renueva el espíritu de mi mente, porque la palabra corta y me dice, aquí es bien, aquí es muerte y corrupción, aquí es bendición y vida eterna. Entonces yo, cuando voy a tomar una decisión, por sencilla que sea, ya yo sé para dónde me lleva cada decisión, y así yo cada día de mi vida voy fortaleciendo, conociendo mis opciones, las tengo claras, mi mente va cambiando, mi sentido común se va fortaleciendo, me voy vacunando la ignorancia, no permito que me estén manipulando y las tengo claras. Y sobre todo, le quito un montón de cargas de encima. ¿De qué cargas? De las cargas que el sistema neoevangélico, pentecostal y todo ese montón de cosas han puesto sobre la gente. Porque hay gente que llega a leer, recibe la palabra, el Espíritu Santo los toca, los justifica, se glorifica en su vida, porque se consolida, se materializa el llamamiento, pero lo que te empieza eso es que tienes que hacer un curso, que tienes que venir a 20 veces, que tienes que ir a sembrar, que tienes que ofrendar, y empieza ese peso tan grande, esa carga, como una roca enorme que parece la estatua esta del hombre que tiene el mundo así encima, porque ya la gente no puede. Ay, pero es que si no voy para la iglesia, si no ofrendo, si no diezmo, si no hago un curso, si no compro los libros, si no siembro, si no hago el seminario, si no, ay Dios mío, voy para el infierno, mejor me suelto directo. Pero parece que hay gente que es sado, masoquista, evangélico, le gusta hacer eso. Y el ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando vengas esta misma tarde conmigo, porque es la fe. ¿Por qué? Porque ese ladrón había escuchado la palabra, él había escuchado que Jesucristo era el Rey de Reyes y en un buen día regresaría a establecer su reino. Él dijo, este no está aquí por las mismas razones que yo, pero yo creo que él, a pesar, yo creo que él, a pesar que está clavado en esa cruz, ciertamente va a resucitar, como lo dijo, y un buen día va a venir a establecer su reino aquí. Y su reino no es un reino que simplemente va a liquidar al imperio romano, sino que es un reino que va a gobernar sobre toda la tierra. Y así como lo dijo, va a venir a establecer un cielo nuevo, una tierra nueva. Ese es el nivel de fe que manifestó ese ladrón. Y Jesucristo le dijo, esta misma tarde estará conmigo en el reino. No le dijo, ya va, ¿cómo? ¿Cómo me dijiste? ¿Que te voy a meter a ti también? Hijo, yo tengo que estar ahí abajo, ahí está Juan, a quien le acaba de encargar mi madre, por pasó 3 años conmigo. Por ahí anda Pedro escondido porque me negó. Judas se ahorcó hace rato. Ah, no, el Señor ya para el reino, ya para el reino. Ah, no, pero nosotros la gente cree, y en vez de dejar que la palabra actúe, nos transforme, le montemos un montón de cargas. Pero mijo, hoy se lo estoy diciendo, con la responsabilidad que es su palabra, cuando la escuchamos, la que trae un cambio profundo y una transformación, y el Espíritu de Dios empieza a fluir en nosotros. Y que usted no necesita que yo lo toque para un giro, ni que lo bañe de aceite, ni que lo bañe de sal, ni que le echen agua, por favor, sino que lo único que usted necesita es creer que la palabra, que es el agua que lo lava a usted, le da un nuevo nacimiento y lo regenera. Y ya. Porque el gran milagro de la salvación es que, a pesar de que nosotros somos tan imperfectos,
y que no vamos a alcanzar de aquí a que nos muramos nunca la perfección de Cristo. Cristo está en nosotros y esa es nuestra esperanza de gloria y es de la gloria final, porque cuando muramos este cuerpo que es imperfecto será transformado en un cuerpo de gloria. No porque usted hizo algo, no porque usted se vistió de una manera, no porque usted habló de una manera, no porque usted ofrendó mucho, no porque vino mucho, sino porque por su gracia usted va a recibir el regalo inmerecido de la salvación. Así que no se dé tan duro, porque usted no va a ser perfecto y simplemente confíe que la perfección de Él, la muerte de Él, nos ha cubierto y nos va a salvar, nos va a regenerar, nos está regenerando y va a ser de nosotros unos seres que lo vamos a acompañar en su reino eterno. Amados hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga grandemente y espero que este mensaje quite de ustedes tantas y tantas cargas y les permita darle el lugar de honor y la potestad que corresponde y la preeminencia que corresponde a su palabra. Que Dios me los bendiga.